En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí como dos escenas en este Evangelio de su versión larga. Jesús está en medio de la gente, ha llegado a la playa, a la orilla del lago de Galilea, y viene este jefe de la sinagoga. Viene desesperado como cualquier padre a pedir por su hija. Su hija se está muriendo. Este jefe, Jairo, tiene fe en que si el maestro le impone las manos, su hija, aunque está muy grave, se va a aliviar. Y Jesús no le increpa, no duda, sino que simplemente ve su fe, y en cuanto se le pide al Señor, él se conmueve, se pone en marcha. Y luego como que irrumpe en el acto esta mujer que estaba enferma, con flujo de sangre, es decir, tenía sangrado constante. La ley prohibía que una persona enferma tocara a otra, porque en el antiguo Israel se pensaba que las enfermedades eran maldición por los pecados. Y si alguien se atrevía a tocar, un enfermo se atrevía a tocar a un sano, podía aplicarse precisamente la pena de muerte. Por eso la mujer solamente se acerca por detrás, pensando: con tocar su manto, con eso tengo yo para aliviarme. Tiene fe. Vemos cómo hay un común denominador: la fe de Jairo, el papá de la niña que se está muriendo y que finalmente muere, y la fe también de la mujer que está enferma. La mujer efectivamente alcanza a rozar el manto de Jesús, y en ese momento inmediatamente el Espíritu Santo la sana. Pero Jesús se da cuenta. Sería especulativo decir si sabía quién era o quién no, pero él quiere que aquel que ha recibido la sanación lo externe, porque lo va a confirmar.
Sin embargo, el externar la sanación también implica el tomar el riesgo de que el maestro la acusara. Total, ella se anima, sale, cuenta la historia y escucha estas palabras hermosísimas del Señor. Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Le confirma la sanación. Dios no quiere la muerte de nadie. Esta escena que se intercala, podemos imaginarnos la desesperación de Jairo, viendo que la mujer lo toca, que el maestro se detiene, que comienza y que hay toda esta plática, la desesperación, la urgencia de Jairo de querer decirle, maestro, mi hija se está muriendo. Y justo cuando termina la escena, le llegan a avisar a Jairo, tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro. Y sin embargo Jesús dice, está dormida la niña, vamos, no tengas miedo. Sabe lo que va a hacer, la va a levantar, le va a regresar la vida. Muchas veces el demonio nos tienta y nos vence en este mundo porque tenemos miedo al hambre, porque tenemos miedo a la vergüenza, porque tenemos miedo a la enfermedad y eventualmente porque tenemos miedo a la muerte. El demonio no nos va a ayudar en ninguna de esas cosas, ni el mundo tampoco, ni nuestro cuerpo. La única solución real que tenemos es Dios. Tenemos la confianza, es decir, tenemos la fe necesaria para acercarnos con Él, para pedirle confiadamente, sin querer apurarlo. Jesús no se apura, se pone en marcha ciertamente, pero no se desespera, porque Él es el dueño de la vida. Sabe que aunque llegue y esté muerta la niña, Él la va a tomar de la mano y le va a decir, yo te lo mando, levántate. Y la niña va a tener que levantarse, literalmente, porque Él es el que da la vida. Muchas veces queremos que Dios nos atienda de inmediato. Muchas veces pensamos que porque no nos atiende de inmediato, no nos ama. Y sin embargo, Dios tiene sus propios tiempos. Y en medio del dolor, de la desesperación, de la enfermedad y aún de la muerte, Dios brilla. Y no deja nunca de ser justamente Dios aquel que va llevando nuestras vidas en su mano. Me gusta mucho esta expresión que usa el Señor, está dormida. Es decir, cuando nos muramos en este mundo, no vamos a ser destruidos. Vamos a entrar a una dimensión diferente y a ser llamados a la presencia de Dios. Eso es lo que realmente importa, llegar a la vida eterna. Permítele a Dios, con toda confianza, que aumente tu fe, para que todas las soluciones que busques en tu vida sean a través de Él. Dios les bendiga, hermanos.